Y vamos a continuar aquí. En esta parte voy a escribir unas especies de conclusiones que en algunos libros pudiera llamarse estrategias o estrategias para poder resolver integrales de tipo trigonométrica. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo la integral del seno elevado a la n en la variable x multiplicado por el coseno a la n en el ángulo o la variable x diferencial de x. Y esto que está aquí es la forma en que se pueden presentar las integrales trigonométricas cuando tienen potencias pares o impares. Entonces vamos a tratar de hacer una conclusión de esto, o una estrategia. La primera, si n, que es la potencia del coseno, es igual a 2k más 1, recuerden que cuando yo tengo la expresión igual a 2k más 1, es porque n, en todo caso, es un número impar. No estoy hablando nada de m, es de n. Entonces aquí lo primero que uno tiene que hacer es extraer un factor común coseno. Y usamos dos puntos, que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Es decir, utilizamos la identidad fundamental. Voy a marcar las cosas que nosotros necesitamos en esta conclusión. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo la integral del seno a la m de x por el coseno a la n de x diferencial de x, y yo sé que este valor de n que está aquí es un número impar, yo puedo escribir aquí la integral del seno a la m de x, y observen que con este no me estoy metiendo. Y aquí yo puedo escribir el coseno, y fíjense muy bien, el coseno al cuadrado de x elevado a la k. ¿Por qué? Porque 2 por k me da el 2k que tengo acá. Y aquí estoy sacando factor común el coseno de x. Como este tiene exponente 1, 2k más 1 me da el 2k más 1 que tengo acá, siempre y cuando n sea un número impar. Y todo esto diferencial de x, que es el que aparece aquí. Por supuesto que ahora uno escribe aquí la integral del seno a la m de x, que va a multiplicar al coseno cuadrado de x. Pero el coseno cuadrado de x es lo que tengo yo aquí en azul, en rojo. Quiere decir que aquí voy a escribir 1 menos el seno al cuadrado de x. Y todo esto multiplicado por el coseno de x diferencial de x. Y aquí, finalmente, ¿qué se hace? Una sustitución, que es una sustitución simple, donde esa sustitución va a ser igual, u igual, al seno de x. Y este lo voy a marcar en verde. Entonces, consideraciones. N es impar. Se hace ese cambio, se saca factor común y se hace esa sustitución. Y así es como se resuelven
este tipo de integrales cuando n es impar. Segunda conclusión o estrategia. Si ahora m es igual a 2k más 1, es decir, que el exponente ahora del seno es el que es impar. Y yo coloco por acá impar. Si m ahora es impar, hacemos lo mismo. Yo digo 2 puntos y en esta parte vamos a extraer factor común el seno de x, así como lo decimos acá. Y usamos que el seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Esto que está acá, perdón, esto que está acá es una identidad. Eso se hace con la finalidad, cuando yo hago esto, de poder expresar esto de esta manera, pero con el seno. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tenga la integral del seno a la m de x coseno a la n de x diferencial de x, y este que está aquí es el que es impar, entonces yo puedo escribir aquí la integral del seno al cuadrado de x elevado a la k, multiplicado por el seno de x, que fue el que saqué como factor común. Y todo esto multiplicado por el coseno a la n de x diferencial de x. Por supuesto que aquí ahora yo digo la integral y lo que está aquí lo voy a cambiar por lo que está aquí. Entonces aquí me va a quedar que esto es 1 menos el coseno cuadrado de x elevado a la k por el seno de x por el coseno a la n de x diferencial de x. Y cuando llego aquí, usamos una sustitución. Entonces yo digo, aquí vamos a utilizar una sustitución. Y la sustitución que se va a emplear en esta parte es llamar u igual al coseno de x. Este lo vamos a encerrar en verde. Fíjense que aquí la sustitución es u igual seno y aquí la sustitución es u igual coseno. Aquí el n es impar y aquí el m es impar. No me importa lo que yo tenga en n. La tercera conclusión que se puede presentar, o el tercer ejemplo que se puede presentar, es si ambas potencias y cuando yo hablo de ambas potencias, me estoy refiriendo a la potencia m y la potencia n del seno y coseno. ¿De quién? De la integral que está arriba. Si ambas potencias m y n del seno son pares, y lo remarco 3 veces, se usa la sustitución del ángulo medio. Y ya yo lo había dicho el día de ayer. La, la sustitución del ángulo medio lo que dice es que si yo tengo el seno al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1 menos el coseno del ángulo doble en x, todo partido en 2. Pero si yo uso el coseno al cuadrado de x, eso va a ser 1 más el coseno del ángulo doble partido en 2. Así que aquí tengo la sustitución que voy a usar cuando el m es par.
Y aquí tengo la sustitución que voy a usar cuando n es par. Es decir que, en esencia, se usan estas dos sustituciones cuando los dos valores que tengo aquí son pares. Ahora, hay veces que cuando aparecen pares se puede utilizar otra forma alternativa. Y esa forma alternativa es la que dice que si yo tengo el seno de x multiplicado por el coseno de x, eso es un medio del seno del ángulo doble. Y aquí tengo otra forma que nosotros podemos utilizar en este estilo de ejercicios. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y qué pasa si no es seno y coseno, sino que aparecen otros tipos de funciones trigonométricas? Más o menos se usa el mismo enunciado, las mismas conclusiones. Sin embargo, vamos a hacer uno para que se den cuenta. Vamos a suponer que a mí me dicen calcular la integral de la tangente sexta o a la 6 de x por la secante a la 4 de x diferencial de x. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se trabaja esto? Yo voy a colocar solución por acá. Y nosotros podemos observar que ambas expresiones son pares. ¿Ok? Porque esto es divisible por 2 y divisible por 3, pero es un número par. Y este es divisible por 2. Pero como este es solo divisible por 2 y este por 2 por 3, voy a escoger este que está aquí. Entonces yo escribo aquí la integral de la tangente elevado a la 6 por la secante a la 4, que lo puedo escribir como secante al cuadrado de x multiplicado por el secante al cuadrado de x diferencial de x. Cuando estoy aquí, yo vengo y voy a utilizar una identidad. Hay una identidad trigonométrica que me dice a mí que la secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. Y esta identidad que yo tengo acá es la que yo voy a sustituir. Y algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo la vamos a sustituir? Bueno, esta que está aquí la voy a sustituir aquí. Entonces me va a quedar que esto es igual a la integral de la tangente sexta de x que multiplica a 1 más la tangente al cuadrado de x que multiplica a la secante al cuadrado de x diferencial de x. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no cambió aquí también la tangente por secante? Se pudo haber hecho, pero si se hace, tendría que multiplicar y vamos a obtener una tangente de potencia 8. Es decir, va a ser muy grande esto y es preferible llegar aquí. Cuando yo estoy aquí, yo voy a hacer una sustitución simple. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de sustitución simple van a utilizar? Yo voy a llamar aquí u igual a la tangente de x, es decir, a este que está aquí. Y si yo derivo u, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x diferencial de x. Si no se acuerdan de esto, ustedes lo buscan en la tabla o simplemente utilizan wx máxima y dicen, voy a calcular la derivada de la función tan, que es tangente de la variable x. Le dicen aceptar
Y si ustedes pueden ver aquí, me da la secante cuadrado, que es la que yo tengo aquí. Entonces, si yo hago esa sustitución de estos términos en esta que está aquí, me va a quedar que esto es la integral. La tangente la estoy llamando u, entonces me queda u elevado a la 6. Por 1 más la tangente es u elevado a la 2. Por la secante cuadrado diferencial de x, que es la secante cuadrado diferencial de x, que es de u, y coloco de u. Y si ustedes ven, esto es mucho más simple de resolver que la que tengo arriba. Así que aquí me queda, al multiplicar u a la 6 por 1, me queda la integral de u a la 6. Y al multiplicar u a la 6 por 2, me queda u a la 8. Y todo esto diferencial de u. Si yo saco las cuentas, aplicando la regla de la potencia, me queda u a la 7 sobre 7 más u a la 9 sobre 9 más la constante de integración. Pero no hay que olvidar que u en un principio era la tangente de x. Es decir, que esta u que está aquí, yo la tengo que sustituir por la tangente. Así que finalmente la respuesta que me está dando es la tangente a la 7 de la variable x, que es su ángulo, sobre 7, más la tangente elevado a la 9 de la variable x, que es su ángulo, dividido por 9, más la constante de integración. Y esto que tengo yo acá es la respuesta. Ya cuando estoy aquí, yo vengo y digo, bueno, vamos a verificar. Yo me voy acá, voy a colocar análisis y voy a calcular la integral. Ya sabemos que la tangente está elevado a la 6. Entonces yo hago un paréntesis y digo tan entre paréntesis del ángulo x. Y todo esto, si ustedes lo ven, está elevado a la 6. Pero eso lo tengo que multiplicar asterisco, abro otro paréntesis, por la secante que es SEC entre paréntesis del ángulo x, pero todo eso está elevado a la 4. Yo le digo aceptar, y si ustedes ven, me dan esta expresión. Por supuesto que yo me voy a simplificar y le digo que me expanda la expresión, y si ustedes ven la expresión expandida, yo la voy a copiar y me la voy a llevar para acá. Y si ustedes ven el resultado, solo me faltó aquí la constante de integración. Pero ustedes pueden ver que aquí este término es este y este término es este. Preguntas al respecto. ¿Mm? Por mi parte, no, profe. Ok, estamos claros entonces. Ahora, hay unas fórmulas que no podemos perder de vista. Y voy a anotar aquí unas fórmulas que se utilizan aquí. Esas fórmulas las pueden buscar ustedes en la tabla. Yo no recuerdo ayer dónde estaban esas fórmulas. Déjenme buscarlas. Comprobantes, tablas de derivadas integrales. Aquí está. Estas que están acá son las tablas de integrales que aparecen en la expresión. Nosotros vamos a necesitar la número 12 y la voy a poner por aquí. Esta se utiliza mucho cuando estoy trabajando con expresiones como esta. Y también voy a trabajar con otra que es la de la secante, que es esta que está acá.
y la vamos a poner aquí. Y estas son fórmulas que nosotros tenemos que tener presentes cuando vamos a resolver ejercicios de esta parte. Por supuesto que esto tiene una forma de resolverse. Yo no lo voy a resolver para que ustedes lo tomen como una investigación, ¿ok? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un ejercicio y me dicen que yo quiero calcular la tangente al cubo de x diferencial de x. Entonces yo voy a escribir por acá abajo solución, tengo que tomar otra hoja y decir, bueno, voy a descomponer y decir que la tangente al cubo de x diferencial de x es igual a la tangente al cuadrado de x por la tangente de x diferencial de x. Y esta tangente cuadrado, ella tiene una identidad. Así que la puedo escribir aquí como la secante al cuadrado de x menos 1 multiplicado por la tangente de x diferencial de x. Aquí lo que hice fue que esta tangente la cambié por esta fórmula que yo tengo acá. Entonces yo puedo multiplicar. Al multiplicar tangente por secante me queda que esto es la integral de la secante al cuadrado de x que multiplica la tangente de x menos la integral de la tangente por 1 me queda la integral de la tangente de x diferencial de x. Pero la integral de la tangente ya la tengo aquí, porque es una fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ya está dada, es esa. La podemos buscar en la tabla. Y el que no, lo puede hacer por sustitución. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Cambiar la tangente como seno de x sobre coseno de x, y ustedes llaman u al coseno de x, quiere decir que du negativo es igual al seno de x diferencial de x. Y si ustedes hacen ese cambio aquí, indudablemente que les va a dar la respuesta. Bueno, y la integral de este que está aquí se hace de la misma manera. Si yo llamo, por ejemplo, miren acá, voy a hacer el análisis, dice, voy a calcular la derivada de la tangente tan de x. Y le digo, aceptar. La derivada de la tangente es la secante. Quiere decir que si yo digo aquí en este que w es igual a tangente de x, d de w es igual a la secante al cuadrado de x diferencial de x. Así que tanto esta integral como esta integral se resuelve esta por aquí y esta por aquí. Así que finalmente aquí me va a quedar que esto es la tangente al cuadrado de x sobre 2 menos el logaritmo natural de la secante de x más la constante de integración. Si nosotros queremos comprobar, nos vamos aquí y le decimos en análisis que voy a calcular la integral de la tangente al cubo. Entonces yo digo, quito eso y escribo tan entre paréntesis x, me voy afuera y elevo a la 3. Le digo aceptar. Y si ustedes ven en esta expresión, voy a sumarle aquí c, está dando esta expresión que yo tengo acá. Ustedes dirán, ajá, profesor, pero esto es el logaritmo de la secante al cuadrado menos 1 sobre 2. Y esto no me está dando lo mismo que yo tengo acá. La respuesta es sí, porque aquí es la secante y la secante es 1 dividido entre el coseno. Y aquí, si yo digo seno cuadrado menos 1, eso es coseno cuadrado. Y eso es
una inversa. Tendríamos que decirle nosotros a esto, vamos a ver si podemos simplificar la expresión. No, nos queda muy grande. Vamos a ver si podemos factorizar la expresión. No, nos queda muy grande. Pero en todo caso, esto sería la respuesta de la integral de la tangente. Observen que si yo tengo esto, yo lo voy a comparar con esto, no se ve tan sencillo. Es más fácil hacerlo por acá que visualizarlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí tendría que sacar factor común. Vamos a ver si yo consigo acá simplificar de forma trigonométrica. No. Estoy buscando una forma, ¿ok? Ya. Estoy buscando una forma. Vamos a ver aquí, dice simplificar, reducir, trigonométrica. No, miren, me queda más complicado. Es decir, escribir esto como lo que está aquí necesita un proceso. Esto es más fácil verlo aquí que trabajarlo aquí. Ahora, pudiéramos nosotros considerar hacerlo aquí. Entonces voy a decir, voy a calcular la integral, digo la función, vamos a ver qué ocurre con esta, y voy a escribir la tangente, y aquí la variable es x, y voy a quitar esto que está acá, que no me hace falta. Pero aquí la tangente está elevado a la 3. Y fíjense que aquí me está dando otro tipo de expresión, porque me está dando el logaritmo de la tangente cuadrado más 1. ¿Ok? Y aquí afuera me está dando la tangente. Ah, pero la tangente cuadrado más 1, si nosotros lo vemos en perspectiva, eso es la secante cuadrado. Entonces tendríamos que sacar algunas consideraciones para que nos diera esto. Es decir, que aquí nos da una respuesta y aquí nos da otra respuesta. Y aquí es más fácil de hacer la respuesta. Entonces hay veces que uno tiene que tener cuidado con respecto a este tipo de integrales. Ya teniendo esto, uno dice, voy a pasar una pequeña rayita aquí. Para evaluar integrales y voy a escribir A, integral del seno de mx que multiplica al coseno de nx, diferencial de x. Aquí el ángulo es mx y aquí el ángulo es nx. Voy a escribir otra acá. La integral del seno de mx y aquí el seno de nx diferencial de x es otra forma de expresarlo. Y también se puede presentar la integral, la parte c, del coseno de de mx por el coseno de nx. Entonces se puede presentar seno, coseno, seno, seno, coseno, coseno. Y estas son las formas de poder expresarse otro tipo de integral. Entonces, en A, voy a colocar a respuesta, nosotros tenemos que utilizar una identidad. Y la identidad que nosotros vamos a utilizar es la que dice que si yo tengo el seno del ángulo en A multiplicado por el coseno del ángulo en B, eso es un medio del seno del ángulo
en A menos B más el seno del ángulo en A más B. Y esta es una fórmula que se ve en la parte de trigonometría cuando ustedes están estudiando cálculo o lo ven en media. Si yo voy a utilizar ahora la fórmula que se va a utilizar en ver respuesta en este, entonces ustedes dicen aquí que cada vez que tengan ustedes el seno de A por el seno de B, esto es un medio del coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Y aquí ustedes tienen otra fórmula. Y por último, la última fórmula que es respuesta es la que se aplica cuando hay coseno-coseno. Quiere decir que si yo tengo el coseno de A por el coseno de B, eso es un medio, perdón, aquí me faltó el corchete, un medio del coseno de A menos B más el coseno de A más B. Y aquí tengo la última fórmula que se utiliza cuando yo tengo algunos de estos casos. Por supuesto que ustedes pueden hacer un cuadro resumen de esto. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a suponer que ustedes le dicen calcular y le dicen la integral del seno a la 4x por el coseno a la 5x diferencial de x. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y yo no lo puedo buscar en las tablas? Claro, vamos a buscar aquí uno que tenga seno por coseno. Entonces yo me pongo a buscarlos por acá. Y aquí tengo, miren, el que estamos trabajando es seno por coseno. Entonces aquí tengo, miren esto, la fórmula, perdón, me equivoqué, la fórmula 81. Y lo voy a poner por aquí. Si ustedes ven esta fórmula 81, el U es la X, el A es el 4, el B es el 5 y el U es el X. Es decir, que la respuesta que a mí me está dando es esta que está acá. Indudablemente, muchachos, si yo les coloco una prueba o un taller con un ejercicio como este, ustedes pueden comprobarlo por la tabla, pero me tienen que dar el procedimiento y para eso es la solución. Entonces ustedes dicen, aquí tengo seno por coseno. Entonces yo busco por acá. Cuando yo tengo seno por coseno, utilizo esta fórmula. Entonces yo voy a copiar esa fórmula que está aquí. Esta. Me la voy a llevar acá, que es la que yo voy a utilizar. Entonces yo digo acá que la integral, perdonen acá, déjenme arreglar el color, que la integral de, ya va, del seno de 4x por el coseno de 5x diferencial de x, que es el que está aquí en la parte A, ya que acabamos de copiar aquí, va a ser igual. Entonces ustedes dicen la integral. Este medio lo pueden poner de una vez afuera.
Entonces ustedes abren un corchete y dicen seno A más B. ¿Quién es A? El 4X. Entonces ustedes dicen 4X menos B. ¿Y quién es B? 5X. 5X. Todo eso más el seno. ¿Quién es A? 4X. ¿Y quién es B? 5X. Y cierran. Diferencial de X. Yo voy a seguir aquí y digo, esto es 1 sobre 2. Y aquí me queda la integral del seno de menos X. Porque 4 menos 5X es menos X. Más, si yo saco la cuenta acá, esto me queda el seno de 4X más 5X, me queda 9X. Y todo esto aquí, diferencial de X. Por supuesto que si yo voy a calcular, yo digo 1/2. El seno de un ángulo negativo es el menos seno del ángulo positivo. Escribo menos y escribo la integral de X, diferencial de X. Más, aquí escribo la integral del seno de 9X, diferencial de X. Cuando voy a calcular aquí, me queda menos 1 sobre 2. La integral del seno sabemos que es el menos coseno de X. Ya resolví este. Pero aquí yo tengo que hacer un cambio de variable. Voy a llamar U igual a 9X, que es el ángulo. Quiere decir que DU es igual a 9 diferencial de X. Quiere decir que DU partido en 9 es igual a DX. Entonces aquí me queda más la integral del seno de 9X, pero 9X es U, multiplicado por el diferencial de X, pero el diferencial de X es DU partido en 9. Y saco el 9 afuera. Con el 1/2 me queda 1 sobre 18. Así que aquí me queda menos por menos es más. 1 sobre 2 coseno de X. Si ustedes quieren pueden quitar los paréntesis. Y aquí, en esta parte, me queda que la integral del seno de U es menos 1 sobre 18 coseno de U. Pero U vale 9X. Tenemos que devolver el cambio que usamos acá. Finalmente me queda que esto es 1 sobre 2 coseno de X menos 1 sobre 18 coseno de U, pero U vale 9X, más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Vamos a ver qué hubiese sucedido si nosotros lo hacemos aquí. Me voy a análisis y le digo integrar. Y en la integral que yo tengo acá, voy a escribir primero el seno de 4X. Y digo sin, entre paréntesis, de 4 que multiplica X. Me pongo afuera y vuelvo a multiplicar y digo coseno, entre paréntesis, de 5X, que es 5 por X. Y le digo aceptar. Si ustedes ven, me da el mismo resultado. Coloco apóstrofe. Voy a copiar hasta el final. Voy a escribir igual. Le voy a sumar la constante y le digo control enter. Y si ustedes ven, el resultado, tengo que tomar otra hoja, lo voy a poner aquí abajo.
es idéntico al que tenemos aquí. Los ejercicios de esta parte están en la página 476 del libro que está en el portal, el que se llama Steward. Y el capítulo donde ustedes lo van a conseguir es el capítulo 7.2. ¿Cuántos ejercicios van a hacer allí? A mí me gustaría que hicieran desde el 1 hasta el 70. ¿Ok? Y ahí tienen suficientes ejercicios. Bueno, aquí tienen los ejercicios y se los voy a marcar en rojo para que no lo olviden. Voy a separar aquí con una rayita. Y ahora sí vamos a lo que nosotros le había dicho, que es el método de sustitución trigonométrica. Y lo subrayamos. Recuerden que hasta este momento nosotros hemos visto el método de sustitución simple, el método de sustitución por partes, y ahora estamos viendo el método de sustitución trigonométrica. ¿Ok? Para esto yo voy a hacer una tabla de sustituciones, una tabla. Y esa tabla es mejor que nosotros la veamos para trabajar los cambios. Aquí voy a colocar yo expresión. Aquí voy a colocar yo sustitución. Y aquí voy a utilizar identidad. Y ustedes dirán, ¿y de qué se trata esto, profesor? De que cada vez que ustedes tengan la raíz cuadrada de un número al cuadrado menos x al cuadrado, la sustitución que ustedes van a utilizar es x igual a seno del ángulo tita. Y el ángulo tita siempre va a estar variando mayor o igual que pi medio y menor o igual que pi medio. Por supuesto que este negativo. Y la identidad que nosotros vamos a utilizar aquí es la que dice que 1 menos el seno al cuadrado de tita es igual al coseno cuadrado de tita. ¿Qué otra expresión se puede presentar? Que yo tenga aquí la raíz cuadrada del número al cuadrado más x al cuadrado. ¿Qué tipo de sustitución voy a utilizar? X igual a, pero aquí vamos a multiplicar por la tangente de tita. Punto y coma. Y tita va a ser mayor o igual, perdón, solo mayor, que menos pi medio y menor que pi medio. ¿Y qué tipo de identidad vamos a utilizar aquí? La que dice que 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo. De último valor voy a tener que cada vez que yo tenga la raíz cuadrada de x al cuadrado menos el número al cuadrado, la sustitución que yo voy a usar aquí es x igual a secante de tita. Y el ángulo con el cual yo voy a trabajar va a ser tita mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio. O cuando se ubica
en el tercer cuadrante. Es decir, que θ es mayor o igual que pi y menor o igual, perdón, y menor, solo menor, y aquí también menor, perdón, porque no puede tomar este valor, y aquí menor que 3pi medio, es decir, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Y la sustitución que se va a usar aquí es la que dice que la secante al cuadrado de θ menos 1 es igual a la tangente al cuadrado de θ. Entonces aquí tengo de qué manera yo voy a trabajar. Aquí tengo las expresiones, que son estas que están acá. Y aquí tengo las sustituciones que voy a usar. Entonces, cada vez que a mí me parezca esta expresión, el cambio que yo voy a utilizar es este. Cada vez que yo tenga esta expresión, el cambio que yo voy a utilizar es este. Y cada vez que yo tenga esta expresión, el cambio que yo voy a utilizar es este que está aquí. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean. Vamos a suponer que a mí me dicen aquí evaluar y me dan la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, todo dividido entre x al cuadrado diferencial de x. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿eso no lo puedo buscar en la tabla? Claro, vamos a buscar uno que tenga una raíz y un x abajo. Entonces vamos a buscar uno que tenga, vámonos desde un principio, una raíz y un x abajo. Entonces aquí la raíz está abajo, no me sirve este. Seguimos buscando. Aquí hay uno que tiene una raíz, pero no tiene un x abajo. Aquí está uno, miren. Entonces yo voy a copiar esta fórmula. Miren, esta que está aquí. Que es la 24. Y yo la voy a poner por aquí. Ah, no, pero es que esta es menos y aquí es más. Entonces esta no me sirve. Tengo que buscar donde aquí sea un menos. Aquí tengo una. Vamos a ver. Esta. ¿Dónde está esta? Esta que está aquí. La 33. Y me la llevo y la pongo aquí. Observen que aquí, en esta fórmula 33, de la cual estamos hablando aquí, el A va a ser 3 a la 2, porque el 9 lo puedo escribir como 3 a la 2. El X es el U. El X es el U. Y me da este resultado. Por supuesto que ustedes pueden utilizar la tabla para encontrar el resultado de una vez. O se pueden ir a hacerlo por aquí. Pero dentro de los objetivos está aplicar sustitución trigonométrica. Entonces yo voy a colocar por acá, en esta parte, solución.
Entonces ustedes dicen, a mí me está apareciendo aquí la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, esta que está aquí. Y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Si nosotros vemos esto, ese se corresponde con la primera. Es decir, que la sustitución es x igual al seno de θ. Entonces acá, esto lo puedo decir que a va a valer 3. Y la sustitución x va a ser 3 seno de θ. Porque aquí lo dice, miren. Si yo tengo 9 menos x, que es 3 al cuadrado, yo puedo utilizar esta sustitución. X igual a 3 seno de θ. X igual a 3 seno de θ. Entonces, en esta expresión, que es la sustitución que yo estoy utilizando, yo voy a derivar. Quiere decir que el diferencial de x va a ser igual a 3 y la derivada del seno de θ es el coseno de θ diferencial de θ. Entonces, yo encierro el cambio que utilicé y encierro la derivada que me dio. Ya cuando tengo todo esto, yo vuelvo a escribir la integral y digo, la integral, aquí, discúlpenme, que no se ha activado, la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de x. Entonces esto es igual a la integral. La raíz de esto yo lo puedo escribir como la raíz de, aquí me quedaría 3 al cuadrado, que es el 9, menos el x al cuadrado, que sería 3 seno de θ al cuadrado, multiplicado por el diferencial de x, que vale 3 coseno de θ diferencial de θ. Y todo esto dividido o partido entre x al cuadrado, que sería 3 seno de θ al cuadrado. Ya cuando estoy aquí, yo vengo y digo igual, integral. Aquí me queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos, quito los paréntesis, 3 al cuadrado, seno al cuadrado de θ, y todo esto multiplicado por 3 coseno de θ diferencial de θ. Y todo esto dividido entre 3 al cuadrado, seno al cuadrado de θ. Puedo simplificar un 3 con 1 de este y me queda 1. Aquí no puedo simplificar. Pero resulta que aquí yo puedo sacar factor común y decir que aquí esto es la integral de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que multiplica a 1 menos el seno al cuadrado de θ, porque saqué factor común. Todo esto por el coseno de θ diferencial de θ. Y todo esto dividido entre 3 seno al cuadrado de θ. Ahora, esto que está acá es una identidad. Y este 3, como está al cuadrado, yo lo puedo sacar afuera. Así que me queda la integral de 3 de la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, que es coseno al cuadrado de θ, multiplicado por el coseno de θ diferencial de θ, y todo dividido entre 3 seno al cuadrado de θ. Este 3 y este 3 yo lo puedo simplificar, y este coseno cuadrado lo puedo sacar fuera porque el índice y la raíz son las mismas, y me queda la integral del coseno de θ por el coseno de θ, todo dividido entre el seno cuadrado de θ diferencial de θ. Así que aquí me queda que esto es la integral, coseno por coseno es coseno al cuadrado de θ sobre seno al cuadrado de θ. Y todo esto diferencial de θ. Ahora, cuando yo tengo coseno entre seno, eso es lo mismo que la cotangente al cuadrado de θ
diferencial de tita. Pero la cotangente tiene una identidad. Y esa identidad es igual a la integral de la cosecante al cuadrado de tita menos 1. Y todo esto diferencial de tita. Yo puedo separar en dos integrales y me queda la integral de la cosecante al cuadrado de tita, diferencial de tita, menos la integral del diferencial de tita por 1, diferencial de tita. Cuando estoy en esta parte, esta es directa. Si no la buscan en las tablas, pero esta es directa, porque la integral de la cosecante de tita tiene como antederivada menos la cotangente de tita. Una prueba de esto es que si yo digo aquí voy a integrar la cosecante, la cosecante entre paréntesis de x y esa cosecante entre paréntesis al fin está elevado al cuadrado y yo le digo aceptar, fíjense que me queda 1 sobre la tangente, pero 1 entre la tangente, su cofunción es la cotangente, menos la integral del diferencial de tita, que es tita, más la constante de integración. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿hasta aquí llegó el problema? La respuesta es no. Entonces usted dice, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que devolver el cambio trigonométrico. Y algunos dirán, ¿y cómo es esto? Fíjense algo. Tienen que construir un triángulo. Y dicen, yo voy a construir un triángulo. Y va a ser un triángulo rectángulo. Y le vamos a colocar el ángulo. Y el ángulo está aquí. Y este es el ángulo tita. Entonces nos dice, en este triángulo, donde esto aquí es 90 grados, uno viene y dice, ¿qué sustitución trigonométrica fue la que usé? Esta que está aquí. X igual a 3 seno de tita. Entonces yo le escribo aquí. X igual a 3 seno de tita. Si yo despejo el seno, me va a quedar que el seno de tita es igual a X partido en 3. Pero nosotros sabemos que si yo tengo que el seno es X partido en 3, por trigonometría, este es el cateto opuesto, que sería este, desde aquí hasta aquí. Y 3 sería la hipotenusa, desde aquí hasta aquí. Quiere decir que si yo quiero saber cuánto vale este cateto, que es el cateto adyacente, eso valdría la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, este que está acá. Y esto lo hago por Pitágoras. Y si ustedes observan esto que está aquí, que estoy señalando en amarillo, es la expresión original que apareció aquí. Es decir, que estamos correctos, debe aparecer. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, resulta que la integral, disculpen el color, que la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de x es igual. ¿Cuánto me dio esto? Me dio esto que está aquí. Cotangente de tita menos tita más c. Y yo lo escribo aquí. Cotangente de tita negativo menos tita más c. Creo que fue menos. Sí, menos.
Entonces uno dice, profesor, ¿y cómo me voy a devolver? Recuerden que la cotangente de tita es igual a 1 sobre la tangente de tita. Quiere decir que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la cotangente. Quiere decir que la cotangente de tita es igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? La raíz de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? Vale x. X. Entonces ya tengo que donde está la cotangente, esta que está acá, yo tengo que escribir esto que está acá. Ahora me falta este que está aquí. Pero resulta que el cambio que nosotros utilizamos fue que el seno de x era igual, perdón, de tita, disculpen ustedes, que el ángulo tita era igual a x partido en 3. Y como aquí lo que aparece es tita, yo tengo que ver cuánto vale este tita. Y despejo. ¿Cómo se despeja? Tita es igual al arco seno de x partido en 3. Entonces, ya teniendo todo esto, me va a quedar que la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de x es igual a menos lo que me dio aquí, la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, todo dividido por x, menos el arco seno de x sobre 3 más la constante de integración. Más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Si queremos comprobar esto, lo podemos hacer con esta fórmula, que si ustedes ven me da lo mismo, miren. 1 sobre x, 9 menos x cuadrado, menos el arcoseno de x partido en 3. Y eso es lo mismo que tengo aquí, aplicando directamente la fórmula. Quiere decir que si ustedes aplican la fórmula y comprueban, y yo les coloco un ejercicio, yo les tendría que evaluar todo el procedimiento, ¿ok? Hasta con el triángulo, porque siempre tienen que devolverse. Vamos a suponer que yo lo quiero hacer por aquí. Y yo le digo análisis, voy a integrar, vamos a ponerlo aquí en el centro para que se vea bien. Entonces, voy a escribir entre paréntesis. Yo tengo una raíz cuadrada. La raíz cuadrada es SQRT, square, de cuadrado. Entre paréntesis, 9 y le resto x elevado a la 2. Pero toda esa expresión está dividida, y voy a escribir entre paréntesis, entre x elevado al cuadrado. Y yo le digo a esa expresión, aceptar. Yo voy a colocar aquí un apóstrofe. Voy a copiar hasta el final. Vamos a colocar igual, control B, y le sumamos una constante. Le digo control enter. Aquí está la integral propuesta y aquí está la respuesta. Yo vengo
y la tomo y la ponemos en la parte de abajo. Y si nosotros observamos, la respuesta que me da aquí es la misma respuesta que yo tengo acá. Es decir, que esto es igual a esto que está acá. Preguntas al respecto. Profesor, disculpe, no me quedó muy clara la parte del triángulo. No sé si la puede volver a explicar, por favor. Y, como no, con gusto. En el triángulo que yo tengo acá, resulta que cuando usted llega a esta respuesta, la respuesta está en tita. Y usted tiene que devolver el cambio porque la integral original que a usted le dio en un principio estaba en X. Pero resulta que usted utilizó esta sustitución que está aquí. X igual a 3 seno de tita. ¿De dónde sacó usted esta sustitución? De haber aplicado la primera parte de esta expresión. Porque cada vez que aparezca una raíz donde yo tengo un número al cuadrado menos x al cuadrado, la sustitución es x igual a seno. Ya cuando tengo esto, yo digo, llego a la respuesta, que es esta, pero tengo que devolver el cambio, porque la respuesta no es en tita, sino que es en x. Como yo sé que el cambio fue x igual a 3 seno de tita, yo despejo el seno. Y el seno es x dividido entre 3. Pero si esto es un triángulo rectángulo y yo voy a aplicar esta función seno, el seno siempre es el cateto opuesto, que es x, dividido entre la hipotenusa, que es 3. Ubico el cateto opuesto, que es x, que sería el valor de este segmento, dividido entre la hipotenusa, que sería el valor de este segmento. Como yo necesito calcular el otro para poder hacer los cambios, yo aplico Pitágoras. Recuerden que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero este cateto es x y esta hipotenusa es 3. Y el valor de b es este. Quiere decir que si yo despejo b al cuadrado, eso es 3 al cuadrado menos x al cuadrado, porque el x lo paso para acá. Finalmente b va a ser igual, como es un módulo, es una distancia, me va a quedar que es la raíz cuadrada de 3 menos x al cuadrado. Entonces ya tiene la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y ya puede hacer la sustitución, porque la cotangente es el inverso de la tangente, y la cotangente inverso de la tangente es la adyacente sobre opuesto. Y le queda esto. Y como nosotros necesitamos tita, lo hacemos directamente del cambio. Y queda expresado de esta manera. ¿Quedó claro, joven? Sí, quedó más claro. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, pongan atención. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí.